Hoy hablaremos del Feng Shui. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. Hoy tenemos el honor de entrevistar al profesor Leonardo Santelices Ahumada. Leonardo es de nacionalidad chilena, es director de la Corporación Educativa Nueva Acrópolis de Ecuador, fue profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Quito, es instructor en diversos temas y ha dictado cursos, seminarios y conferencias en diversos países como Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, España, Italia, Turquía, Israel, Argentina y Portugal. Además, es el director del Instituto Fidias de Arquitectura y Artes Plásticas. Y además es autor de este libro en torno al Feng Shui. Para comenzar, queremos preguntarte, Leonardo, ¿por qué crees que el Feng Shui tiene cada vez más influencia en las personas sensibles, en aquellas personas que necesitan un espacio un poco más agradable, un poco más humano? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Hugo. Y a ver, el Feng Shui tiene una cualidad interesante y es que puede combinar o considera no solo el aspecto físico de un espacio, sino considera el aspecto humano y el aspecto incluso de las ideas. Por lo tanto, a una persona evidentemente le afecta no solo lo normal de lo físico, sino que es una afección, digamos, mucho más global y mucho más grande. Hemos visto que cada vez más el público se interesa por técnicas orientales, ya sea en la medicina alternativa, en artes marciales orientales, y también ocurre con la tendencia hacia conocer un poco más lo que es el Feng Shui. Sí, en realidad esto comenzó, diríamos, fue muy fuerte ya en los años 60 del siglo pasado, todo este tema oriental, y sí, en la actualidad, en un mundo más globalizado por un lado, y el hecho de que haya un protagonismo fuerte también, en todo sentido, de ciertos países asiáticos, ha despertado mucho el interés, porque es curioso lo que tú dijiste, es medicina alternativa, por ejemplo, porque en realidad son medicinas más antiguas que la medicina occidental, por lo tanto, estrictamente alternativa es la medicina occidental, ¿no? Y de alguna manera se está viendo que esto que se veía como secundario son ciencias y son artes que tienen siglos e incluso milenios, y por lo tanto, bueno, es natural que paulatinamente se le comience a dar más importancia. ¿Podríamos tener una definición bastante acotada y precisa de lo que es el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui es... A ver, voy a dar dos definiciones. Por un lado es viento-agua, en la traducción, pero en realidad el Feng Shui es la sabiduría china o el pensamiento chino aplicado a la arquitectura, desde el urbanismo hasta la decoración. ¿Y qué tiene que ver el Feng Shui con la arquitectura? Bueno, el Feng Shui es específicamente la arquitectura. Se ha vulgarizado la idea de que se habla del Feng Shui del amor, el Feng Shui de los negocios, el Feng Shui... Bueno, eso no es correcto, porque en realidad se puede aplicar la sabiduría china a muchas cosas, sí, y de hecho así es, pero la misma sabiduría china, los mismos principios que alimentan, fundamentan las artes marciales, la estrategia china, el arte culinario, la pintura, en fin, son los mismos principios los que cuando se aplican a la arquitectura, eso es Feng Shui. Sin embargo, vemos, sobre todo en videos, en programas de televisión, en documentales, a personas que se dicen expertas en Feng Shui, pero que no son formadas en arquitectura. Bueno, sí, lamentablemente, y hay mucho.
Yo diría que la mayoría, mira, hay muy pocas personas, hay algunos obviamente, ¿no? Hay arquitectos muy buenos, específicamente yo dicté clases de Feng Shui en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, por lo tanto ahí hay por lo menos unos 100 arquitectos que al menos algunas cosas básicas de Feng Shui tomaron, algunos los aplican, otros no, ¿ya? Pero en general, esto porque se popularizó y también porque, según se dice, digamos, dicen algunos maestros chinos, el Feng Shui estrictamente se perdió hace muchos siglos. Y por lo tanto lo que hay es una suerte de folclore, digamos, ¿no? De que esto hace bien, que esto hace mal, que si pones esto te va a ir bien, que si pones este color te da suerte, cosas por el estilo que en realidad no son ni arte ni ciencia. ¿Quiere decir que el Feng Shui es una ciencia perdida? Hay una cosa que es muy, muy clara. Hay contradicciones a veces entre lo que es el Feng Shui de divulgación y lo que es el pensamiento chino. Entonces, sí, claro, se usa el yin yang, se usan el pakua, en fin, pero cuando ya llega el momento de aplicar, empieza a haber cosas que son bastante contradictorias con lo que es la filosofía china. Entonces, ahí quiere decir de que quedó el recuerdo de ciertas cosas, y por eso se ve en los restaurantes chinos, digamos, de que te ponen, no sé, una pared roja porque se supone que el rojo te va a traer prosperidad, en fin, quedó así como ciertas pautas de decoración china, ¿ya? Pero en general hay elementos suficientes, como hay para la medicina china, por ejemplo, hay elementos suficientes como que para aplicarlo a la arquitectura puede resultar efectivamente un arte-ciencia. ¿Por qué digo arte-ciencia? Porque siempre van juntos. La ciencia implica un conocimiento y el arte implica una aplicación. Hay una cuestión a tener en cuenta. ¿Por qué la gran mayoría de las escuelas que forman arquitectos, las escuelas de arquitectura, soslayan el papel del Feng Shui como una alternativa probable para la arquitectura del siglo XXI? Bueno, por la misma razón que la Facultad de Medicina tampoco estudian la medicina china mayormente. Mira, yo conocí a un chino, un maestro chino, ya murió, ¿no? Y este hombre, según se decía, según él contaba, él era un gran médico, pero un gran experto en artes marciales también. Y él había estudiado en Shaolin, bueno, muchos años. Y decía, claro, cuando un médico va a China y estudia, en el mejor de los casos, 3 meses acupuntura, sí, no es mucho lo que puede hacer, ¿no? Yo, dice, estudié 12 años de medicina, más 6 años solo para poner agujas y moxibustión. Con 18 años se puede hacer muchas cosas. Lo mismo pasaría con la medicina china, con la medicina occidental. Si alguien estudia 3 meses, bueno, puede hacer primeros auxilios, pero no va a poder hacer medicina como tal. Entonces, en general, por lo mismo que no se toma muy en serio, digamos, la medicina china, porque es alternativa, tampoco se toma en serio el tema del Feng Shui. Y por otro lado, porque un poco lo que dijiste antes, hay mucha gente que sin tener una formación clara de arquitectura, sin entender mucho cómo es la construcción, aparecen de expertos en Feng Shui. Entonces, claro, no se compatibiliza una cosa con la otra. Por eso quizás cuando vemos algún programa de algún maestro o experto de Feng Shui, supuestamente, nos suena un poco más a charlatanería que a sabiduría en sí mismo, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa cuando se pierde en general, ¿no?, las ciencias y las artes, que lo encontramos en muchas partes, es que queda, yo dije un folclore, pero sí, queda también una superstición, ¿no? Muchas veces la forman en superstición, es decir, alguna vez a lo mejor hubo una razón para decir algo, y un ejemplo interesante es esto de los espejos. Porque hoy día en el Feng Shui actual, digamos,
o en el más difundido, se le da tremenda importancia a los espejos, es casi una cosa intrínseca del Feng Shui, ¿ya? Pero resulta que, y esto se lo escuché a un japonés, decir que en realidad en la antigüedad no habían espejos, o sea, los espejos que habían eran metales pulidos, primero muy costosos, no se usaban en las casas, digamos, ¿no? Como lo usamos hoy día. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista es evidente que eso no es una cosa intrínseca ni es una cosa fundamental dentro del Feng Shui. Pero el Feng Shui, como se ha metido mucho con miedo, que las malas energías, que no entren, que etcétera, y dentro del ambiente que hoy día está muy en boga, que es el ambiente terapéutico, porque hoy día todo es terapia, ¿ya? Lo cual es complejo, ¿eh? Porque si todo es terapia quiere decir que la gente se siente enferma. ¿Cuál es el objetivo del Feng Shui? Fundamentalmente armonizar esos tres aspectos que siempre consideran. Armonizar al ser humano con la naturaleza y con el espacio arquitectónico. ¿Ya? Es decir, que es indudable, es casi una característica fundamental del ser humano, que siempre el ser humano interviene en la naturaleza. La gracia está en intervenir la naturaleza sin depredar la naturaleza. Y a su vez, que la arquitectura permita el desarrollo integral del ser humano, en lo que la arquitectura obviamente puede hacer. No significa que solo haciendo un espacio arquitectónico ya el ser humano se desarrolle completo, pero sí puede contribuir o perjudicar. Cuando nos hablan de que, bueno, para armonizar un espacio hay que colocar monedas chinas, cristales facetados, budas sonrientes, facuas o baguas en algún determinado lugar, usar la brújula. En realidad, ¿qué nos quieren decir? Bueno, mira, a mí me lo propuso una persona que es un comerciante, hace algunos años atrás me dijo, mira, te propongo una sociedad, ¿no? Yo traigo todos esos cachureos, digamos, todos esos aparatos que dicen que son importantes, tú das unas charlas, los vendemos y nos vamos a medir. Y es un poco ahí la razón, ¿no? En realidad, eso primero, y es una contradicción con el pensamiento chino. Primero, porque el pensamiento chino busca la autosuficiencia del ser humano. El suponer de que el ser humano, porque se cuelga un cristalito, porque se pone un espejo con el pacúa, porque, etcétera, cualquier cosa de estas que pongas, va a cambiar la vida del ser humano, es sencillamente un desprecio absoluto al ser humano y sus potencialidades. Y eso está en total desacuerdo con la filosofía china y con la filosofía en general del mundo. Porque eso es considerar que el ser humano es nada. Es una cosa neutra ahí, que tú le pones un aparato aquí y se le activa algo. Es peor que un robot. Entonces, eso ya nos muestra que allí hay algo totalmente ajeno al fundamento del Feng Shui, que es la sabiduría china. O sea, tú puedes tener una casa perfectamente armonizada de acuerdo al Feng Shui, pero si no actúas acorde con las normas de la sociedad, eres un delincuente, eso no te va a salvar de nada, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Mira, de pronto hay cosas que, insisto, no hay que el despreciar al ser humano, ya es algo que es nefasto. Es nefasto, ¿por qué? Porque si la persona se lo cree, digamos, no utiliza las potencialidades del ser humano. Lo normal, lo natural, lo deseable es que el ser humano use sus herramientas y desarrolle sus potencialidades. No que el ser humano quede subordinado a poner cositas. Eso es realmente algo absurdo, digamos, ¿no? Es algo que hace daño. Es lo contrario de la educación. Y desafortunadamente el Feng Shui se ha vendido con miedo. Porque claro, cuando una persona se considera débil, enferma, y que no puede enfrentar las dificultades de su vida, empieza a caer en la superstición.
Pero para eso pueden ser monedas chinas, pueden ser cristales o pueden ser patas de conejo, da igual, digamos, ¿no? Si al final es superstición, ¿no? O sea, es posible practicar el Feng Shui sin incorporar objetos de decoración, talismanes chinos. Bueno, claro, porque si no, eso significaría, o sea, el Feng Shui como principio, como arte ciencia, es algo que es útil, por ejemplo, para la arquitectura, para la decoración, para el urbanismo, es útil, ¿no es cierto? Incluso da ciertas pautas básicas para una vida más armónica. Pero no es algo exclusivo de China, pues, ¿no? Porque los principios de la arquitectura, que tú encuentras en la arquitectura griega o en la arquitectura egipcia, y encuentras en el Feng Shui, son aplicables en diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, me permite algo personal. A mí me gusta mucho el Feng Shui como arte ciencia, obviamente. No me gusta mucho la decoración china, ¿ya? Pero eso es un problema de gusto. Yo puedo hacer Feng Shui y poner una decoración, a lo mejor me gusta poner, no sé, digamos, una decoración griega, y no hay ningún problema, ¿ya? Porque son principios, no son recetas. Una vez le escuché a un profesor decir que estudiar las plantas medicinales sería muy retrógrado con respecto a la química farmacéutica actual. Y también me dijo que estudiar el Feng Shui es como retroceder en un mundo tecnológico, en un mundo que está, digamos, acelerado con todo el tema de las redes sociales, de la web, del mundo globalizado. Entonces, como que eso sería una visión retrógrada de la sociedad para el siglo XXI. ¿Qué opinas? Bueno, mira, creo que una de las cosas que ha sucedido acá en la pandemia y en el confinamiento ha sido que mucha gente se ha percatado de que eso que consideraba retrógrado le estaba faltando a la sociedad. Porque estrictamente, indudablemente que no se va a aplicar la tecnología de hace 2000 años. No tiene sentido. Por varias razones, ¿eh? No necesariamente porque sea más atrasada, porque además la hemos olvidado y no la sabemos aplicar. Pero hasta algo muy simple. La Sagrada Familia sin Gaudí no la pudieron terminar como era, por ejemplo. Y eso es bastante más reciente. Entonces, la tecnología no tiene sentido aplicar. La tecnología de hoy es la de hoy, pero el ser humano no ha cambiado tanto. El ser humano busca lo mismo que buscaba el hombre hace 1000, 2000, 4000 años. Busca ser feliz, busca una sociedad más justa, busca vivir en un ambiente más saludable. Eso no ha cambiado, ¿ya? No ha cambiado el ser humano en sí. Por ejemplo, hoy día se puede aplicar una tecnología a la medicina, ¿ya? Que antes no había, por supuesto, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Y vemos que con toda la tecnología y con todo el tema, oye, se nos vino un virus encima y se ha confinado medio mundo, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con la tecnología, como es el ser humano, ¿ya? La persona que busca ser feliz, que busca tener una familia y que sus hijos crezcan sanos, eso no ha cambiado, ¿ya? Hay distintas afecciones. La tecnología hoy día te puede ayudar o perjudicar, porque hoy día vemos que todo el tema de la tecnología aplicada a la comunicación, el sistema aplicado a la comunicación, puede provocar hasta adicciones. Eso tampoco ha cambiado. Adictos ha habido siempre a distintas cosas. Y gente más justa, más noble, ha habido siempre también. Eso no cambia. La tecnología no cambia, los objetos cambian, pero el ser humano no cambia. Este tema da para mucho más. Es posible que tengamos que hacer una segunda entrevista. Así que, en principio,
Te agradecemos el haber participado en esta entrevista, el haber sido muy explicativo con respecto al Feng Shui, y seguramente será un aporte para aquellos que siguen a nuestro canal de YouTube, Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Bien, muchas gracias, Hugo. Para mí un gusto participar en este canal y cuando quieras.